Este libro les va a volar la cabeza. El espantapájaros de Olivero Girondo es el libro al que le vamos a hacer una reseña un tanto particular el día de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy Daniel Camacho, llevo el canal de Cómo Escribir. Es una especie de autorretrato de estos 8 años que he estado activamente preguntándome sobre la pedagogía artística, es decir, cómo una persona se vuelve artista, cómo pasa de no serlo a hacerlo, y particularmente este canal trata a todos los entusiastas de la escritura que nos gusta y disfrutamos el ejercicio de la escritura creativa. Sin embargo, para los amantes de la lectura, espero que este video también les sirva para recomendarles un libro que les va a encantar, El espantapájaros de Olivero Girondo. Pero particularmente este video es para todas las personas que ya siguen el canal por dos razones. La primera es que pensé que efectivamente la manera más eficaz de acercarnos a la escritura creativa es acercándonos al fenómeno de la escritura creativa y, ¿por qué no?, empezar a recomendar lecturas que en su momento a mí me abrieron la mente de una manera irreversible en torno al ejercicio. Como sabemos, uno de los principales aspectos importantísimos para escribir o para aprender cualquier arte en general es imitar, pero para imitar hay que conocer. Entonces, este tipo de recomendaciones, que en mi momento yo las aprecié muchísimo cuando llegaron, espero que también tengan ese valor sobre ustedes. Y la segunda es porque el siguiente video, donde vamos a entrar en el taller de escritura creativa y vamos a leer unos maravillosos textos muy breves de Carlos Andrés, escritor peruano, que ha sido un enorme gusto convivir, intercambiar letras en este canal contigo, Carlos. Siento que mucho de lo que puedo decirte en ese video, te lo puede decir mejor Olivero Girondo desde sus letras. Entonces, siempre buscando más y mejores maneras de acercarnos y de poder enseñar el fenómeno y poder también aprender en el camino de enseñar de la escritura creativa, pensé que era buenísimo que viéramos el poema más famoso de Olivero Girondo y dos poemas favoritos míos que tienen esta virtud de ya al final no saber si se trata de un poema o se trata de un texto o de qué se trata. Porque últimamente el camino en la literatura es tan personal que esto es a lo que tenemos que aspirar, encontrar esa voz propia. Y siento que por haber leído tu texto, Carlos, tus cuentos, también el texto de Rocío recientemente, siento que este libro puede acercarnos a todos los que seguimos y vemos este canal hacia nuevas concepciones de la literatura que pueden ser sumamente fructíferas y disfrutables el indagar, porque junta dos elementos sumamente interesantes este libro. El ser increíblemente ágil, que se puede leer de una sentada, es muy breve, es muy cortito, y que es increíblemente divertido y sumamente profundo. Entonces, es de esas lecturas imperdibles que se han vuelto un inmortal, una parada detenida en el panteón de los escritores latinoamericanos y que con gusto hoy les voy a compartir. Bien, antes de comenzar, únicamente recordarles, para los que no conocen el canal y para los que han estado aquí seguido, que en youtube.com de cómo escribir, en listas de reproducción, estoy trabajando en clasificar esta pequeña biblioteca en torno a la escritura creativa que abarca desde el taller que estamos teniendo activamente este año hasta las técnicas literarias de los grandes maestros, en donde analizamos textos y extraemos sus recursos para nosotros aplicarlos en nuestros propios textos, así como contenido general en torno a la escritura creativa, la biblioteca de años anteriores, de talleres que en distintos momentos, en distintas fases que tuvo este proyecto, así como el curso de escritura creativa, que realmente es el lugar que les recomiendo comenzar a todas las personas que recién ven este video y no tienen un contexto en general sobre qué es este canal y sin embargo están interesados en la escritura creativa. Este es un excelente punto de inicio, así como entrevistas, y también ya comenzaré, he comenzado a subir partes de mi obra como escritor para que ustedes me conocen y pues bueno, puedan saber quién es esta persona detrás hablando de todo esto. También recordarles que a los interesados ya está el curso La escritura detrás del espejo, que consta de 10 videos, 10 horas de contenido inédito en torno a la escritura creativa, además de 10 horas de contenido adicional complementario entre podcasts, películas y libros o lecturas.
Y, y bien, si están interesados en esto, por favor mándenme un correo a decomoscribir@gmail.com y ya nos pondremos en contacto a quienes todos ustedes que se quieran dar un regalito de creatividad y de más literatura. Más allá de esto, me gustaría comenzar el espantapájaros. Por supuesto, les voy a dejar el libro gratuito, es decir, el enlace al libro aquí en la descripción para quienes quieran leerlo después de esto. Es un excelente punto de partida para agregarle una lectura más a nuestro mes y leer un libro más, porque realmente te lo puedes aventar de una sentada o de dos, o incluso simplemente ir por los textos uno por uno y de manera aleatoria. No tiene pierde verdaderamente este libro de Olivero Girondo. Que antes de comenzar, Olivero Girondo empieza este libro con un poema que se volvió verdaderamente mítico y es de alguna manera el más conocido y se ha vuelto una especie de cliché en el mundo literario que habla sobre precisamente un personaje que está diciendo que puede soportar cualquier atributo de las mujeres físico, sin embargo lo que no les va a perdonar es que no sepan volar. Pero no se los quiero dar yo, quiero compartirles la introducción hacia, perdón, una escena de la película El lado oscuro del corazón, que se volvió una película de culto de un cineasta argentino, me parece que se llama Eliseo Subiela, que es magnífica y que dura un minuto. Y me parece que es una excelente introducción a su libro, pero por favor vean la escena de la película. Muy rápida. Sí, este es el poema, literalmente, por supuesto. Así es como lo ejemplifica. Por favor, díganme que no es maravillosa esta introducción hacia la película. Se ha vuelto una película de culto que vale muchísimo la pena que vean, que de hecho yo la voy a ver esta noche si alguien se quiere unir en cuerpo, alma y mente. Trata precisamente de un poeta que es Olivero, entonces suponemos que es Olivero Girondo. Y bien, es una película en torno a sus poemas, también unos cuantos de Juan Gelman y de Mario Benedetti. Pero este es el poema con el cual abre Olivero Girondo. No termina ahí el poema. No me importa un pito que las mujeres tengan senos de magnolias o de pasas de higo, etcétera, etcétera. Si no saben volar, viene el tiempo que pretendan seducirme. Para que lean este poema, se ha vuelto realmente un, ya casi un cliché. Todos los que están interesados en la literatura y seamos latinoamericanos o hispanohablantes, lo debemos de conocer. Realmente esta reseña del libro quiere ir mucho más allá de este poema, porque quiero compartirles dos de mis poemas favoritos y alguna especie de intuiciones que tuve que tengo desde la perspectiva de cómo esto me ayuda a mí como escritor, porque me libera de alguna especie, de algunas fronteras que de pronto los géneros imponen, como la poesía o la prosa, o de repente algo extraño que se mezcla, que es la prosa poética. ¿Qué es eso? Y este libro me parece genial porque rompe con esos dos y encuentra una propia voz dentro de la poesía que empieza, que toca, invade incluso los terrenos del cuento, o dicho de otra forma, viceversa. El cuento invade los terrenos de la poesía y se vuelve una nueva cosa que muchos de ustedes, yo siento, Carlos, particularmente
porque vamos a hablar de tu texto en el siguiente video. Rocío y algunos de ustedes que he visto sus textos pueden encontrar una inspiración muy particular y yo les quiero decir cómo, como con perspectiva de creativo, de escritor, yo veo cómo este texto, cómo me ayudó, cómo me voló la cabeza en su momento cuando lo leí por primera vez. Como ahora que lo releí, precisamente como buscando más herramientas para el próximo video, me di cuenta que era, porque era algo necesario incorporar en el canal, que era la sugerencia de lecturas para que nos vayamos empapando más del fenómeno de la escritura creativa. Entonces, voy a pasar directamente a uno de mis poemas favoritos que en su momento lo leí y me despertó una sensación muy curiosa que me sigue acompañando. Es el poema número 8 y va así. Yo no tengo una personalidad, soy un cóctel, un conglomerado, una manifestación de personalidades. En mí, la personalidad es una especie de forunculosis anímica en estado crónico de erupción. No pasa media hora sin que nazca una nueva personalidad. Desde que estoy conmigo mismo, está la aglomeración de las que me rodean, que mi casa parece un consultorio y una quiromántica de moda. Hay personalidades en todas partes, en el vestíbulo, en el corredor, en la cocina, en el WC. Imposible lograr un momento de tregua, de descanso. Imposible saber cuál es la verdadera. Aunque me veo forzado a convivir en la promiscuidad más absoluta con todas ellas, no me convenzco de que me pertenezcan. ¿Qué clase de contacto pueden tener conmigo? Me pregunto. Todas estas personalidades inconfesables querían ruborizar a un carnicero. ¿Habré de permitir que se me identifique, por ejemplo, con este pedrasta marchito que no tuvo ni el coraje de realizarse, o con este cretinoide cuya sonrisa es capaz de congelar una locomotora? El hecho de que me hospeden, de que se hospeden en mi cuerpo es suficiente, sin embargo, para enfermarme en indignación. Ya que no puedo ignorar su existencia, quisiera obligarlas a que se oculten en los respiegues más profundos de mi cerebro, pero son de una petulancia, de un egoísmo, de una falta de tacto. Hasta las personalidades más insignificantes se dan unos aires de transatlántico. Todas, sin ninguna clase de excepción, se consideran con derecho a manifestar un desprecio olímpico por las otras. Y naturalmente hay peleas, conflictos de toda especie, discusiones que no terminan nunca en vez de contemporizar, ya que tienen que vivir juntas, pues no, señor, cada una pretende imponer su voluntad, sin tomar en cuenta las opiniones y los gustos de las demás. Si alguna tiene ocurrencia que me hace reír a carcajadas, en el acto sale cualquier otra proponiéndome un paseíto al cementerio. Ni bien, aquella que desea que me acueste con todas las mujeres de la ciudad, éstas se empeñan en demostrarme las ventajas de la abstinencia, y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, y otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Me resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca. Mi vida resulta así una preñez de posibilidades que no se realizan nunca. Una explosión de fuerzas encontradas que se entrechocan y se destruyen mutuamente. El hecho de tomar la mejor determinación, la menor, perdón, determinación, me cuesta un tal cúmulo de dificultades. Antes de cometer el acto más insignificante, necesito poner tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar que se extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona para tener, al menos, la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la mierda. Cuando yo leí este poema por primera vez, quedé atónito por la razón de que ya comenzaba, era la primera vez que yo me encontraba con la posibilidad de que realmente somos personas habitadas, más que individuos que tenemos una absoluta volición sobre todos nuestros actos y nuestro destino, como esta idea sumamente americana del sueño de tú eres tu libertad y tú decides y la ley de la atracción y lo que tú quieras vendrá y es posible todo, el mundo está tú, solamente tienes que desear, pedirlo con el corazón, con la honestidad, etcétera. Toda esta idea increíblemente New Age sobre el mundo, sobre el mundo moderno. Algo en mí, en esos momentos, ya empezaba a creer que realmente
las personalidades, la psique o la mente es algo mucho más complejo y que más que realmente nosotros habitar, perdón, más que nosotros, más que nos habita, que habita en nosotros y que es una herramienta, de alguna manera nosotros habitamos en ella. Nosotros habitamos de alguna manera una parte de la psique, de nuestra mente. Y que este conglomerado, como lo explica increíblemente de manera poética, pero al mismo tiempo de manera totalmente cómica, Olivero Girondo me comenzó a plantear esta idea de que realmente todas estas voces que escuchamos en el día a día, muchas las controlamos, pero ¿cuántas de ellas no? Y mientras más me fui adentrando en el tema, pues más me di cuenta que tenemos muy poco control sobre ellas. Y es ahí cuando yo, en su momento, me hizo cuestionarme esta realidad de, bueno, realmente cuánto de mi mente soy capaz de controlar. ¿Cuántos pensamientos al día son míos y cuántos simplemente son una ebullición de cosas que se están regurgitando, que me están estirando, que me están llevando hacia distintas direcciones? Por ejemplo, ahorita que me volví a leer esta parte de sueño, dice sobre esta. Y mientras una abusa de la noche y no me deja dormir hasta la madrugada, la otra me despierta con el amanecer y exige que me levante junto con las gallinas. Esto me identifico tanto, yo creo que todos algunos que han padecido algunos insomnios o que tienen problemas en general para conciliar el sueño, es justamente ahí cuando bullen todas estas voces y dices, wow, ¿cómo es que no puedo silenciar todo ello? Entonces, estas vísperas, este libro tiene esta conjunción extraña de un humor increíblemente lúcido, pero al mismo tiempo una crítica social fuerte y una búsqueda hacia el trascendentalismo que toca aspectos de la vida, de la psique, de la espiritualidad, del hombre, de su papel en el mundo, de su papel consigo mismo, que es delicioso, porque así como este poema es increíblemente ágil, rápido, divertido, así son la mayoría, si no es que todos. Y con esto sí les quiero pasar a leer el segundo, que es mi más y completo favorito de todo este libro, que, bueno, los que ya vienen siguiendo el canal sabrán por qué, ¿no? Entonces se los quiero leer. El poema es excelente, por favor, no dejen de leerlo. Chequen, les voy a dejar el enlace del libro gratis, este que yo estoy leyendo ahora mismo. Lean este poema. Es ¿cuál? El 2. Aquí está. Este es mi favorito de todo el libro. A unos les gusta el alpinismo, a otros les entretiene el dominó. A mí me encanta la transmigración. Mientras aquellos se pasan la vida colgados de una soga o pegando puñetazos sobre una mesa, yo me la paso transmigrando de un cuerpo a otro. Yo no me canso nunca de transmigrar. Desde el amanecer me instalo en algún eucalipto a respirar la brisa de la mañana. Duermo una siesta mineral de la primera piedra que hallo en mi camino. Y antes de anochecer, estoy pensando la noche y las chimeneas con un espíritu de gato. Qué delicia la de metamorfosearse en abejorro, la de sorber el polen de las rosas. Qué voluptuosidad la de ser tierra, la de sentirse penetrado de tubérculos, de raíces, de una vida latente que nos fecunda y nos hace cosquillas. Para apreciar el jamón, no es indispensable ser chancho. Quien no logre transformarse en caballo podrá saborear el gusto de los valles y darse cuenta de lo que significa tirar el carro. Poseer una virgen es muy distinto a experimentar las sensaciones de la virgen mientras la estamos poseyendo. Una cosa es mirar el mar desde la playa, otra contemplarla con unos ojos de cangrejo. Por eso a mí me gusta meterme en las vidas ajenas, vivir todas sus secreciones, todas sus esperanzas, sus buenos, sus malos humores. Por eso a mí me gusta rumear la pampa y el crepúsculo personificado en una vaca. Sentir la gravitación y los ramajes con un cerebro de nuez o de castaña, arrodillarme en pleno campo para cantarle con una voz de sapo a las estrellas.
El encanto de haber sido camello, zanahoria, manzana y la satisfacción de comprender a fondo la pereza de los remansos y de los camaleones. Pensar que durante toda su existencia la mayoría de los hombres no han sido ni siquiera mujer. ¿Cómo es posible que no se aburran de sus apetitos, espasmos y que no necesitan experimentar de vez en cuando lo de las cucarachas, los de las madres selvas? Aunque me he puesto muchas veces un cerebro de imbécil, jamás he comprendido que se pueda vivir eternamente en un mismo esqueleto y un mismo sexo, cuando la vida es demasiado humana, únicamente humana. El mecanismo de pensar no resulta una enfermedad más larga y más aburrida que cualquier otra. Yo, al menos, tengo la certidumbre que no hubiera podido soportarla sin esa actitud de evasión que me permite trasladarme a donde yo no estoy, ser hormiga, jirafa, poner un huevo y lo que es más importante aún, encontrarme conmigo mismo en el momento en el que me había olvidado casi completamente de mi propia existencia. Ay, qué bonita es la sensación de este poema. Y Y bueno, espero, estos dos son apenas el aperitivo que les dejo. Quiero mencionar algunas otras cosas en torno más a la escritura. Recuerdo que yo veo esto como un escritor absolutamente despreocupado de la academia, así que probablemente si alguno de ustedes viene docto de alguna licenciatura en letras y demás, encuentre que lo que digo tiene fallas académicas, pues realmente llegan a este canal saben que eso no me importa. ¿Por qué? Porque lo que hago como desde la parte creativa es hacer mi propio esquema de qué es lo que a mí me ayuda de la escritura de los escritores para yo emplear en mi propia creatividad y mi propia escritura. Que lo primero que me sorprendió mucho de esta poesía, que recuerdo que en su momento vi, es que el libro tiene este caligrama. Personalmente no me gusta mucho el poema, este poema, yo no sé, tú no sabes nada, etcétera. Pero lo que me pareció y lo que yo nunca había entrado en contacto era que también no únicamente un poema o un texto depende de lo dicho, es decir, de la palabra escrita, sino que también se puede jugar un poco con la imagen de las palabras. Y sin esto decir mucho, sin este poema particularmente decirme mucho en lo personal, simplemente se mantuvo, se mantiene ahí como una idea de fondo que quizá en algún momento puedan hacer para algo, pero se los comparto porque me parece sumamente increíble nosotros como creadores, nosotros como escritores, tener en cuenta esta idea que no solo es el fondo, sino la forma, y a veces el fondo y la forma lo utilizamos para cosas distintas de la literatura. Pero aquí fondo y forma están de una manera sumamente literal. Entonces es muy curioso saber que podemos jugar con la forma para alterar el significado del fondo, para el significado incluso de las palabras mismas. Solamente para dejarlo por ahí. Otra cosa que tiene Oliverio Girondo que es sumamente delicioso es su humor. Quiero compartirles nada más una parte de, de un poema que es muy divertido. Nada más la entrada, déjenme ver cuál es. Es el poema. Personalmente para mí el humor es totalmente un misterio porque es algo que no entiendo, que no tengo. Me considero la persona menos divertida en el sentido de aquellas humor, poema 8 y fragmento de poema 23. Bueno, vemos el humor en este poema 8 cuando nos da toda esta anatomía de la mente y finalmente termina y una vez, que el final es maravilloso y le da esa redondez. Vamos a volverlo a leer. El hecho de tomar la menor determinación me costó un tal cúmulo de dificultades antes de cometer el acto más insignificante. Necesito poner a tantas personalidades de acuerdo que prefiero renunciar a cualquier cosa y esperar a que se extenúen discutiendo lo que han de hacer de mi persona para tener al menos, a una vez que alguna ganó, la satisfacción de mandarlas todas juntas a la mierda. Esto es un increíble final del texto. Y bueno, hay una buenísima apertura aquí en el poema 23
Esto es algo que me encantaría estudiar, cómo surge el humor, qué es lo que hace un chiste, qué es lo que hace que algo sea gracioso y cómo podemos nosotros aprovechar eso como escritores para emplearlo de una manera deliberada, porque el humor tiene esta cualidad de, de poder relajar la mente, de poder aceptar lo que viene. Entonces, cuando nosotros experimentamos cualquier tipo de discusión o estamos enfrente de una persona que acabamos de conocer, como cuando estamos enfrente de un libro, que es algo muy similar en muchos sentidos, en el momento en el que existe algo que rompe esa barrera y nos causa humor, hay una aceptación tácita de ya creer, de confiar en el otro. Entonces el humor es una increíble herramienta, yo creo que para la escritura, para la vida misma, y para las relaciones sociales, muchísimas cosas en general. Entonces, quizá algún día lo analice a fondo, pero bueno, me imagino que solamente quien puede hablar del humor es quien tiene la capacidad de hacer reír. Entonces, primero tendré que encontrar eso. Eh, 23. Por lo menos a mí esto me hizo reír muchísimo. Se podrá discutir mi erudición ornitológica y la eficacia de mis aperturas de ajedrez. Nunca faltará algún zopenco que niegue la exactitud astronómica de mis horóscopos. Pero eso sí, a nadie se le ocurrirá dudar ni un solo instante de mi absoluta solidaridad. Una colonia de microbios se aloja en los pulmones de una señorita, solidario de los microbios, de los pulmones y de la señorita. A un estudiante se le ocurre la esperar el tranvía dentro del ropero de una mujer casada, solidario del ropero, de la mujer casada, del tranvía, del estudiante y de la espera. O sea, de todos menos del esposo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que tiene Oliverio Girondo, en donde todo el tiempo está jugando con el humor, con lo trascendental, con aspectos sumamente profundos de la psique, además hacerlo en un texto increíblemente ágil, con poemas y fragmentos increíblemente cortos, es lo que hace de este libro que haya permanecido como un absoluto y completo inmortal. Y espero haberles podido transmitir esta sensación de, léanlo, verdaderamente es un inmortal de la literatura hispanoamericana que lo van a leer en una sentada si se enganchan rápido o en 2 días como máximo y ya pueden agregar un libro más, una palomita más a sus libros leídos del mes. Y adicionalmente a eso, también quizá únicamente terminar el video con una anécdota sumamente interesante. Cuando Libero Girondo publicó El Espantapájaros, me parece que es 1934, en 1934 estaba en París e lo que hizo fue hacer un papel, un muñeco inmenso de papel maché, que de hecho tiene él, si no me equivoco, que después lo agarró la portada, hizo algo similar a esto y lo puso en una carroza fúnebre tirado por 6 caballos para pasearse por las calles de París, guiado de 2 personas vestidas de esclavo, como una especie de académico muerto, como una especie de académico de ultratumba. De hecho, esta figura se conserva en el Museo de Buenos Aires, en Argentina. Y al final, en esa época, la figura del editor y del bibliotecario estaban fundidas, era una especie de mismo personaje. Entonces tú en lugar de buscar en una editorial, más bien las librerías tenían esta cualidad de que tú ibas, les enseñabas tu proyecto y el librero, el bibliotecario, decía si publicarte. Entonces la librería tenía la exclusividad de tu libro a cambio, por supuesto, de que notara de que ese libro tuviera ventas. De manera que muchas veces se publicaba sabiendo que pues a la persona iban a venir sus amigos, sus colegas y demás, o tenían la exclusividad sobre nuevos hallazgos que realmente literariamente con, el bibliotecario o el librero consideraba como muy buenos. Entonces, Olivero Girondo, ante esto, hizo esta especie de performance en la calle donde llevaba esta escultura tirada de 6 callos en una carroza funeraria con 2 personas vestidas como una especie de esclavos, llevando a las personas a la librería donde vendía el libro, donde ahí tenía, se dice que algunas jóvenes ofreciendo libros y ¡pum! En una cuestión de 15 días vendió los 5,000 ejemplares que publicó. Y lo curioso de esta anécdota es que todos los escritores de su momento se indignaron profundamente, entre ellos a mi amadísimo y nuestro amadísimo, yo espero de todos, Jorge
Luis Borges, que decía cómo es posible que rebaje el arte a las peores prácticas de la mercadotecnia más burda y más vil. Últimamente, ¿qué fue lo que pasó? Que la anécdota quedó como una mera anécdota. Olivero Girondo tuvo el dinero para emprender su siguiente proyecto literario los siguientes meses y el libro sigue siendo un inmortal en la literatura hispanoamericana. De manera que esto es muy interesante y les pregunto a ustedes dos cosas. ¿El marketing para escritores es o no es necesario? ¿Es o hay una manera en la que se debe de hacer o no? Debemos de todos esperar que un editor nos señale y él haga toda esta em, parafernalia para que nuestros libros, nuestros textos se conozcan, o más bien ahora, hoy más que nunca, los escritores somos responsables de nuestro propio marketing. Hay cosas que se deben y no se deben hacer en ese camino. Entonces, esto es una pregunta que simplemente pongo al aire, porque Olivero Girón en 1934 diseñó toda esta idea de estrategia de mercadotecnia para vender su libro, que terminaría siendo un inmortal iconoclasta de la poesía, de la prosa poética. Y bien, Carlos André, probablemente tú que estás ahí ya empiezas a dar cuenta por qué seleccioné este libro para tus textos. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, ya abordando específicamente tu texto y cómo ir en la escritura, cómo en el quehacer literario, cómo poderlo hacerlo crecer y toda nuestra comunidad también a la par como escritores emergentes. Así que, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse al canal, les los likes, los comentarios dentro de la primera semana. Generalmente los que están involucrados en el canal nos metemos en los comentarios y hay comentarios buenísimos y respuestas. Y después de la primera semana es natural bueno, ya se esté esperando el siguiente video o que las personas que ven el video después, bueno, ya no tengan este volumen de comentarios. Pero si alguno de ustedes quiere participar en esta discusión que se genera después de que se provoca un primer video, es increíble lo que muchos de los que ustedes comentan, las dudas que hay, las dudas que se responden, las aportaciones que existen. Creo que el otro día, en el video pasado, José también publicó toda una idea de un texto que nació a raíz de otro. Ahí se comentó un poco, a la par de que Carlos también hizo unas apreciaciones sumamente finas, sumamente sutiles. Entonces, los que están disfrutando la literatura y del canal y de esta idea de hacer una comunidad de escritura creativa en torno al YouTube, que es lo que al mismo tiempo nos distancia, pero nos une, y no habría otra manera de unirnos si no fuera por esta increíble herramienta. Yo la amo, la adoro y la utilizo para muchísimas cosas. Entonces, agradezco muchísimo YouTube y que tengamos esta herramienta a la mano. Así que si no se han suscrito, suscríbanse. Voy a dejar aquí, ¿dónde es? Aquí o aquí, el video del taller literario de por qué el texto de Girondo es sumamente útil para apreciar, para sugerir, apreciar y encontrar maneras para nuestros propios textos y particularmente, Carlos, cómo esto me puede ayudar un poco a explicar mis puntos sobre lo que tengo que decir de tus textos, que por cierto me gustan muchísimo, los disfruté y este domingo los voy a publicar. Así que si están viendo este video de estreno, tardaré unos días en subir el siguiente video. Por lo tanto, no olviden suscribirse, apoyar al canal, porque también eso ayuda mucho al algoritmo a que posicione los videos y más personas se inscriban. Disculparme enormemente por la calidad de audio, calidad del video. Han sido verdaderamente unos mártires al soportar esto. Yo mismo al verlo y al escucharlo me causa escalofríos y espasmos, pero en este momento estoy muy lejos de mis herramientas y bueno, yo creo que es mejor esto que nada y hacer más en lugar de menos y esperar la perfección. Es como también una especie de ejercicio literario, porque también en la literatura no puedes esperar, es mejor hacer y equivocarte y rehacer que simplemente estar estéril esperando a que todo sea perfecto para hacer las cosas. Yo creo que indudablemente ustedes van a disfrutar más, tener más contenido y que yo vaya mejorando la calidad de los videos con el tiempo, a esperarme meses o semanas a que según yo todo sea perfecto y lanzar algo, ¿no? Entonces, bueno, eso quizás sea mi propia opinión. Más bien díganme eh, si es absolutamente inaceptable el video en estas circunstancias, pero yo lo que les prometo es que lo voy a solucionar. Así que sin más, les agradezco muchísimo. Va a estar el video por aquí
del taller de escritura creativa para los que apenas estén incorporando. Y si, bueno, gustan apoyar al canal con una suscripción, con un comentario, con un like, es sumamente bienvenido. Y para los que estén interesados en el curso de escritura tras el espejo, que ya tienen más carrera en este canal y que les gusta o resuenan con la manera muy, muy, muy personal de ver la literatura, y únicamente escríbanme a decomescribir@gmail.com. Les deseo un hermoso fin de semana, un hermoso fin de semana. Y vean la película El lado oscuro del corazón, se llama, y sobre todo, vean en el link el libro El espantapájaros y diviértanse muchísimo porque es una increíble pieza de literatura. 80 años después, yo la siento incluso mucho, que sigue siendo muy fresca, incluso más que otros libros del boom hispanoamericano que han sido increíblemente consagrados. Entonces, no me quiero meter en esa discusión, pero parece que el Girondo, este libro es increíblemente fresco. Así que disfrútalo y nos vemos en el taller el domingo, donde vamos a discutir el texto de Carlos André. Hasta luego.